Hola, muy buenas noches desde Morelia. El pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y su esposa les manda un saludo a todos los hermanos y no hermanos también, pero que tenemos la esperanza de que lo sean muy pronto. Nos constituimos hermanos a través de una decisión de fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces estamos orando para que los que no lo han reconocido como su Señor y Salvador personal, pues lo hagan y tomen esta decisión de fe. Entonces, cuando así lo hacemos todos, pues pasamos a ser hijos de un mismo Padre y por lo tanto todos somos hermanos. Entonces, a todos nuestros hermanos y a los que próximamente lo serán, pues saludos y bendiciones desde Morelia. En especial en esta ocasión quiero mandar saludos y bendiciones y un abrazo bien fuerte a dos hermanos de Chiapas. En primer lugar a mi hermano Obed Lázaro. Él es mi cuñado, pero más que cuñado es mi hermano. Es como mi hermano mayor que pues desde siempre puedo decir me ha cuidado, me ha bendecido, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que han habido más buenas que malas, y gracias a Dios por ello. Obed, Dios te bendiga. Probablemente nos escuches en vivo o después, pero el día de mañana cumples años y pues te adelantamos el saludo y el abrazo, que puedas pasar un día hermoso, que puedas tener la bendición y la facultad de comer bien, darte gusto y que te la lleves relajada, muy feliz con la familia, especialmente con Fabi, mi hermana. Y bueno, pues sé que te van a apapachar ahí la familia, los hijos, y bueno, tú ya tienes nietos también, gracias a Dios por ello, y que la pases muy bien, Obed. Y enviamos también saludos y bendiciones, un abrazo muy fuerte a la hermana Amparo de Rojo. Ella también, junto con su esposo, el doctor Rojo, pues nos acompañaron mucho tiempo mientras estuvimos en Tuxtla Gutiérrez y también en San Cristóbal. Ellos muchos domingos, que el hermano no tenía compromisos médicos, pues iban a San Cristóbal a estar con nosotros prácticamente todo el día. Estaban en el culto y luego comíamos y nos disfrutábamos. Gracias a Dios sigue esta amistad. Hermana Amparo, que tenga un feliz cumpleaños el día de mañana, que la pase muy bien con el hermano. Sé que sus hijos ya están en Querétaro, ya están en otro lugar, pero si hicieron planes de irla a ver o usted está en Querétaro, pues que la pase muy bien, que aproveche pues ese día de cumpleaños. Que Dios les bendiga, Obed Lázaro y Amparo de Rojo. Bendiciones. Y bueno, les voy a pedir también que oren por el pastor Adán Villalobos. Él está con tratamiento de hemodiálisis ya desde hace varios años, pero estas últimas, no sé cómo llamarles, ¿verdad? Estas últimas sesiones para la hemodiálisis, pues se le ha complicado bastante, han sido complicadas para él, pero pues después de 2-3 días de malestar y todo, pues se recupera. Pero ustedes saben que pues eso es de 2-3 o más aplicaciones durante la semana. Así que Dios bendiga a mi hermano pastor Adán Villalobos. Oren por él, por favor. Y bueno, el tema de esta noche, muy interesante, vamos a hablar acerca de la toxicidad, el ser tóxico, el ser tóxico. ¿Por qué? Porque en donde quiera hay personas tóxicas en la casa, hay personas tóxicas en la cuadra, en la calle, manejando o siendo pasajero. De mil formas podemos encontrar en mil lugares las personas tóxicas. En verdad que nosotros mismos también tenemos algo de toxicidad,
Así que no se pierda este programa, este tema va a ser de bendición. Recuerde que el propósito es ayudarle en su sanidad emocional, en su sanidad de su corazón, y que de esa manera usted pueda convertirse en un agente e instrumento de bendición en las manos de Dios hacia su prójimo, hacia otras personas. Entonces vamos a hablar de la toxicidad, y bueno, pues esta palabra yo la relacioné desde hace mucho con los escapes de los motores automotrices, ¿verdad? Sabemos que ese gas, ese vapor, eso que sale a través del escape de los carros, pues es altamente tóxico. Uno no puede estar ahí pegado ni cerquita, porque de veras puede uno morir, así de grave está el asunto. Y bueno, ya en la Ciudad de México no necesita uno estar pegado al escape. En realidad todo el ambiente en la Ciudad de México es smog, es tóxico de manera muy grave. Y bueno, ya hay otras ciudades también lamentablemente que están así de tóxicas. Bueno, yo relaciono esta palabra y este problema, nada más que no lo vamos a hablar desde el punto de vista ambientalista, no lo vamos a hablar desde el punto de vista de la salud física, orgánica, sino lo vamos a hablar desde el punto de vista de la salud mental y emocional, y claro, espiritual también. Así que una persona tóxica es aquella que donde va inunda el ambiente de emociones negativas. Es algo así como el bufoncito de la fiesta, nada más que el bufón de la fiesta es chistoso, que puede caer bien o puede caer mal, dependiendo de su imagen, dependiendo de sus chistes, dependiendo de su sangre, ¿verdad? Pero normalmente caen bien los bufoncitos de la fiesta. Y la persona tóxica es parecida en ese sentido, que impacta el lugar donde va, que inunda el ambiente, lamentablemente con emociones negativas, arruinando así la sana convivencia de aquel espacio. Casi todos somos tóxicos, solo que unos son más que otros, al grado de llegar a ser ya un caso enfermizo. O sea, todos tendemos a ser algo de tóxicos, pero ya cuando esto se va a un extremo, ya es pues enfermizo. Y como vemos el caso de los celos, ¿verdad? Una persona celosa que constantemente está demostrando toda esa inseguridad, porque los celos es una manifestación de la inseguridad, y ahí está, ¿verdad? Metiendo cada momento algo para hacerle sentir a la otra persona que está haciendo algo que a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Pero esta persona es tan tóxica que se imagina las cosas y está ahí duro y duro, que esto puede hacer que la pareja se canse y esto llegue a una separación, a un divorcio. Por eso se dice que son gente tóxica al grado de ya una enfermedad. Igualmente tenemos el caso de la gente histérica, gente que explota rápidamente y todo es con gritos, todo es con agresividad. Esas personas son tóxicas, afectan todo ese ambiente donde están y afectan a toda esa familia, a todos los que le rodean. Y eso trae también consecuencias graves de pues una ruptura de matrimonio, hijos que se van de la casa porque no soportan esa toxicidad, ¿verdad?, de las personas. Entonces, está interesante el tema, sigamos adelante. En su casa, ¿quién es el tóxico o la tóxica? ¿O cuántos tóxicos hay en su casa? ¿Quién es el tóxico o la tóxica en mi casa? Y así en cada casa. ¿Y quiénes son los tóxicos en la iglesia? El pastor, los diáconos, las esposas, la esposa del pastor, la esposa de los diáconos, el tesorero, la esposa del tesorero.
¿quiénes son los tóxicos en la iglesia? Los jóvenes, los fundadores. Bueno, vemos que este tema da para mucho, es muy importante, no se lo pierda, va a ser de bendición. Pero ¿cuándo se vuelve tóxica esa persona? Por ejemplo, el esposo. ¿Cuándo, en qué momento, en qué circunstancia se vuelve tóxico? Su esposa o la madre en ese hogar. ¿En qué momento, cuándo, en qué circunstancia se vuelve tóxica? Los hijos, ¿cuándo se vuelven tóxicos? Cuando están con sus audífonos y están ya 3, 4 horas encerrados, no quieren salir ni a comer, y llega uno y dice, me interrumpe, sí, pero ya cuántas horas estás ahí apartado de la familia, con que estás estudiando, con que estás investigando, con que vas a tener un examen y te estás preparando para eso, pero pues ya pasamos por ese camino, ya sabemos la táctica, ¿verdad?, para separarse. Y ahora con audífonos, con tantas cosas que nos facilitan no salir de un cuarto, pues seguramente ahí, ¿verdad?, cuando va la mamá y le toca, ¿qué quieres? Y bueno, ya se empieza a portar tóxico el hijo, ¿no? Tenga los años que tenga. Entonces, ven qué importante es este tema que vamos a tratar esta noche. ¿En qué eres tóxico obsesivo? Porque ya hablamos, ¿verdad? Todos somos tóxicos, pero hay personas que son, pero en un aspecto obsesivo. ¿En qué podrías ser tú tóxico obsesivo? Por ejemplo, hay personas que en los olores, ¿verdad? Es una obsesión que donde quiera que está, donde quiera que llega, hay un olor, ¿verdad? Y siempre está hablando que siente un olor, pero bueno, a veces lo siente uno, pues hay que ser discreto y todo, pero estas personas están constantemente hablando y manifestando que algo huele mal, que algo le molesta, pero casi siempre, ¿verdad? O sea, no sé si tenga el olfato muy desarrollado, pero el problema aquí es que lo anda diciendo de tal manera que afecta ahí a su alrededor. Hay personas que son obsesivas también con la limpieza, a un grado que se vuelve tóxico eso, porque no puede ver un poquito de desorden, no pueden ver un poquito de polvo, no pueden ver un poquito de algo por ahí mal puesto. ¿Por qué? Porque ya andan o hablando o moviéndose, ¿verdad? Pero nunca están quietas estas personas, porque siempre tienen algo que ordenar, que corregir. Y la verdad son personas que no tienen esa tranquilidad de sentarse y disfrutar. A mí me ha tocado llegar a visitar a alguna hermana, hermano, y prefieren, en vez de sentarse a platicar, a atender ese momento de visita, andan moviéndose aquí para allá y arreglando y haciendo y todo, y hacen hasta sentir como que uno está de intruso, que uno llegó en un mal momento. Porque hay personas que están de esa manera con el orden, la limpieza, ¿verdad? Y el orden que va casi junto, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo ya una actitud de toxicidad obsesiva. Bueno, pues hay otros casos también donde se muestra lo tóxico de las personas, ¿verdad? Esas personas que donde quiera que van huelen a cloro, donde quiera que van huelen a gas o huelen a vinagre y todo. Y el problema a veces no es ese espacio, no es ese lugar. Y el problema es que pues pueden lastimar a otras personas, ¿verdad? Porque pues aunque huela, pues aguántate, ¿no? Pero ¿por qué tienes que hacerle pasar un mal rato a aquellas personas? Y hay otras que son tóxicas. Yo soy uno de ellos en la puntualidad. A mí me choca la gente impuntual. Si hay algo que rechazo de un ser humano es que no pueda ser puntual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo esa parte, que un ser humano con un gran cerebro, hecho a imagen y semejanza de Dios, y con dinero y a veces con vehículo, etcétera, pues para llegar tempranísimo a donde sea, no solamente
a la hora de los cultos, sino al trabajo, a la escuela, a lo que sea. Yo no me explico eso. ¿Por qué? Porque sí soy tóxico en esa parte, lo reconozco, que yo me puedo ir hasta una hora antes, ¿sí? Y para mí no hay ningún problema irme una hora antes, media hora antes. Es más, en ocasiones, y ya no por mí, sino por quien me acompaña, no siempre mi esposa, a veces los hijos, con 5 minutos y llego anticipadamente, 5 minutos todavía, antes de la hora, yo siento que estoy llegando tarde y como que sí entro de malas, pues, pero reconozco aquí ante ustedes, es mi toxicidad. También hay personas que son tóxicas en el gasto, ¿verdad? En su economía, vamos a decir, que siempre tienen que comprar algo, siempre tienen que hacer el gasto, pues, de adquirir algo, pero esto es algo ya obsesivo cuando la persona gasta más de lo que gana. A veces sabe que ya no cuenta con más recursos, pero tiene que comprar, aunque luego vea cómo va a comer o cómo va a conseguir prestado. Pero hay personas que están así de que tengo que comprar, tengo que gastar, quieren a toda salida que van a hacer tener esos gastos, ¿verdad? Aunque afecte su economía, pero eso es ser tóxico porque a veces están consumiendo lo que le corresponde a toda la familia. Imagínense, una sola persona gastar lo que es para toda una familia, toda una semana. Entonces sí se convierte en algo tóxico y obsesivo. Bueno, pues después de irnos identificando con estas cosas, vamos a ver algunos casos bíblicos, es decir, de algunas personas en la Biblia que fueron tóxicas. Y la verdad que no podríamos terminar hoy nuestro programa viendo tantas personas tóxicas en la Biblia. Eso es lo bonito de la Biblia, que la Biblia no esconde, la Biblia no presenta solamente lo bonito, casos perfectos, porque no los hay. No presenta a la familia perfecta, porque no existe. No presenta al sacerdote perfecto, porque el único sacerdote y sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, y de ahí, después de él, los miles y millones de sacerdotes que han habido a lo largo de toda la historia, de todas las religiones, pues ninguno es perfecto. Entonces, pero la Biblia sí nos presenta jueces imperfectos, príncipes, profetas, de todo tipo de persona, de apóstoles inclusive, ¿verdad? Imperfectos, y en este caso particularmente tóxicos. Entonces sí podríamos pasarnos toda la noche hablando de todos estos personajes tóxicos, pero solamente escogí 7 casos. Vamos a ver en primer lugar a una mujer que se llamó Raquel. Su historia está en Génesis capítulo 30, esa historia de toxicidad, en Génesis capítulo 30, versículos del 1 al 5. Ella fue tóxica especialmente hacia el esposo, y ese esposo que la amó demasiado, ese esposo la amó muchísimo. Hay evidencia en la palabra de Dios cómo él amó de verdad. Y esa evidencia fue que para que él pudiera tenerla como su mujer y decir, logré tener al amor de mi vida, tuvo que trabajar, literalmente trabajar 14 años por ella. Él fue Jacob. Y ella, pues yo no me atrevo a decir que tenía el mismo amor hacia Jacob. Yo no me atrevo a decir que ella tenía la misma cantidad o intensidad o como se pueda medir el amor o las mismas características y que le amaba igual, porque pues aquí estoy viendo que era tóxica, y creo que lo que presenta aquí el capítulo 30 de Génesis, creo que no fue la única vez en que ella
se comportó de esa manera tóxica con el esposo. Esta es una vez, pero no nos iba a hablar la Biblia de todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces, con esto entendemos, porque vamos a entender que había un problema ahí, que no se solucionó en unos días, en unas semanas, ni siquiera en años, ese problema que tuvo ella con su hermana, porque había un triángulo amoroso ahí, ¿verdad? Que el mismo padre de esas mujeres permitió, fomentó, llevó a cabo que se diera ese triángulo amoroso entre dos hermanas, la mayor, la menor, y un hombre de por medio. Pero Jacob no quería eso. Jacob nada más quería amar a Raquel, el amor de su vida, porque trabajó 14 años, pero el suegro se le adelantó con trampas y todo, y bueno, aquello terminó en un triángulo amoroso, y ese triángulo amoroso pues solamente levantó la toxicidad de alguien. En este caso fue de Raquel. Dice el versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, era estéril, tuvo envidia de su hermana, porque Jacob también estaba casado con su hermana, y ella sí era muy fértil, ya le había dado hijos a Jacob. Entonces ella le dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Vean, solo porque Jacob en verdad la amaba. Si no hubiera dicho, te tomo la palabra, muérete, ¿verdad? Pero sí la amaba. Entonces, y ella pues se enganchó en eso también, diciendo, pues sé que me ama y todo, y que va a soportar mis gritos, mis reclamos, mis quejas, así que me aguante porque él decidió amarme. Y dijo, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó. ¿Quién no se enoja con una persona tóxica? Se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, ¿por qué a mí me reclamas? ¿Por qué contra mí esos gritos de histeria? ¿Por qué contra mí esas acusaciones? ¿Y por qué eres tóxica conmigo? ¿Por qué? ¿Acaso yo te estoy impidiendo que seas madre? No. En todo caso, pelea con Dios, pero no pelees conmigo, yo no soy Dios. Ella dijo, he aquí mi sierva Bila. O sea, viéndose perdida, ¿verdad? Pues ya no habló sobre ese tema, simplemente dijo, ya tengo la solución para que ya no peleemos. Pero peleaban porque ella empezaba los pleitos. Entonces dice, ya tengo la solución para que no peleemos. Entonces, mira, aquí está mi sierva Bila. Y dice, métete con ella. Y ella te va a dar a luz hijos. Y los que te dé, pues van a ser míos. Porque ella es nuestra esclava, ¿verdad? Entonces, miren, después de causar este problema, su toxicidad, ahora pues está metiendo a Jacob en dos problemas. Uno, a que adultere. Y aquel pues no puso resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, porque ¿quién querrá tener intimidad con una persona tóxica? Y sobre todo ese día de su toxicidad, ¿verdad? Entonces le dijo, mira, ahí está Bila. Le dijo, órale, pues está bien. Entonces, así le dio Bila a su sierva por mujer. O sea, lo metió en un pecado, hizo que adulterara. Y ese adulterio trajo otro pecado. Porque dice, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Bueno, aquello no se quedó en amor de una noche, no se quedó en sexo de una noche, sino pues lo que quería Raquel. Raquel quería un hijo, pero un hijo no debe venir de esa forma. Un hijo no debe venir de la manera que la persona se lo imagine, quiera. Tiene que ser de una manera natural, de una manera bendecida por Dios. Aquí sale otro tema también muy interesante y muy amplio, pero lo vamos a dejar reservado para otro tiempo. Entonces, pues aquí estamos viendo la toxicidad de Raquel. Vamos a ver a otra mujer que también bíblicamente nos muestra que era una persona tóxica. Y estamos hablando de Penina, la rival de Ana.
Esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, del 2 al 7. No lo voy a leer todo porque pues los que leemos la Biblia sabemos esta historia de cómo Elcana tiene dos mujeres. Sabemos que era algo que se acostumbraba, se permitía en aquel tiempo, y él tenía dos mujeres, Penina, con la cual tuvo varios hijos, y Ana, que no podía tener hijos. Y vemos aquí que cuando cada año se tenía la costumbre de subir a adorar, ¿verdad?, allá al templo, y Elcana le daba su ofrenda a Penina y a cada uno de sus hijos, y a Ana pues solo a ella su porción. Pero dice, lo que sí les voy a leer va a ser el versículo 6 y 7, dice el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vemos a Penina y vemos que, y se dice, ¿por qué se dice que es tóxica? Porque dice que se burlaba, ¿verdad?, de ella, y esa burla le provocaba enojo y tristeza a Ana. De alguna manera podemos decir, le hacía bullying, ¿verdad? Se burlaba de ella. Y entonces aquí podemos llegar a la conclusión de que el bullying es un tipo de ser tóxico. Y vemos que aquí esta Ana pues lloraba, se entristecía, pero lo bonito que podemos aprender de esto es que ella canalizó todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo canalizó en orar, en buscar a Dios, y así derramó su corazón delante de Dios. Qué triste es ver a dos mujeres en rivalidad por un hombre. O sea, se ponen de una manera tremenda, ¿verdad? Desde las miradas, desde acciones que se toman, que se hacen daño. O sea, el hacer daño, el buscar hacer enojar a la otra persona, el buscar que aquella persona esté triste, buscar que esa persona se sienta mal, eso es ser tóxico. Y cuidado, ¿verdad? Porque es algo que a Dios no le agrada. En Números capítulo 16 está una historia también de cómo una persona altamente tóxica, contagió primero a unos 3, 4, literalmente, pero después estos 3, 4 contaminaron a 250, y luego esos 250 terminaron de contaminar a todo el pueblo, y todos ellos contra dos solos, contra sus pastores, contra Moisés y Aarón. Bueno, quien inició toda esta toxicidad se llamó Coré. Coré, un nombre raro en nuestra cultura, ¿verdad? Pero era un nombre hebreo. No investigué en esta ocasión el significado, pero Coré, dice la palabra de Dios, era hijo de Izar. Mi hijo más pequeño se llama así, Izar. Si quiere ver cómo se escribe, está ahí en Números 16:1. Así que Coré fue hijo de Izar. Izar fue hijo de Coat. Coat fue hijo de Leví. O sea, nos da de dónde venía ese Coré. Ese Coré no venía de Tepito, con todo respeto a Tepito, ¿verdad? Eso no venía de una colonia fuerte, violenta, no. Este Coré venía de una familia de sacerdotes, de la tribu de sacerdotes, de la tribu de Leví. De ahí venía Coré. Y dice, y aparte Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Estos venían de otra tribu, pero el que encabezó toda esta rebelión fue Coré, que venía de los sacerdotes, de los líderes espirituales de Israel. Y Rubén, pues era la primera de las tribus de Israel, ¿verdad? Porque fue el primogénito de Jacob. Entonces dice que
tomaron gente y se levantaron contra Moisés. En primer lugar fue contra Moisés. Dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Estos cuatro, creo que son cuatro que mencioné, se levantaron, pero ya contaminando a 250, y fueron contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué le dijeron? Vean su toxicidad. Aquí quedó plasmada en el versículo 3. Vean las palabras, lo tóxico. Si levanto la voz y todo, es por querer transmitir esa emoción negativa, ¿verdad? De esta gente. Basta ya de ustedes, así les dijeron. Imagínense que de repente sus trabajadores o sus miembros les digan eso, basta ya, órale, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, como cualquier político de nuestra época, ¿verdad? Son unos cuantos, 250 eran considerables, pero aquel pueblo pasaba de 2 millones de personas. Así que dice, basta ya, porque toda la congregación, eso es falso, no eran todos. Todos ellos, dice, son santos. ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Por qué ustedes están dirigiendo al pueblo? Porque son santos, pues toda la congregación es santa. Dice, y en medio de ellos está Jehová, y Dios está en ellos como está en ustedes. Así que, ¿por qué nada más ustedes van a ser líderes? Miren, los 250 que se rebelaron no querían ser líderes. El único que quería ser líder era Coré, y probablemente Datán, Abiram y On. Probablemente esos 4 o 5 eran los que querían ser líderes, y que pues Moisés se hiciera a un lado porque iba a ser una gran sombra para ellos, y Aarón también, y ellos querían ocupar los lugares pero aquí están, para lograr eso, ¿verdad? Están diciendo toda la congregación, basta ya de ustedes, si todos somos iguales. Y bueno, pues lo empiezan a ofender, y dice el versículo 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló también a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, porque es lo que decían, ellos son igual de Dios. A ver si es cierto, mañana Dios va a mostrar quién le pertenece y quién es santo. Ustedes están diciendo que todos son santos, que todos tenemos el mismo nivel de santidad. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? O me están provocando, pero yo no quiero sentirme más que ustedes, pero pues no sé si ustedes sean santos o no, que mañana Dios lo diga, a ver si es cierto. Entonces les pone este reto, y luego vemos en el versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación. Miren, ese Coré contaminó a 3 o 4 más, esos 4 o 5 contaminaron a 250, y esos 250 con esos liderillos, pues contaminaron ya al resto de la congregación. Eso dice el versículo 19. Versículo 24. Habla a la congregación y diles, apartaos. Bueno, aquí ya Jehová, el Señor, es el que habla. Y dice, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Aléjense de esas tiendas. Es decir, de esas casas, de esas viviendas donde ellos están. Aléjense, aléjense. Desde ahí Dios ya se proponía hacer algo con esas familias, empezar con ellos. Versículo 26 al 28. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas
con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Miren, lo obligan, ¿verdad?, a decir algo que él no quería decir jamás. Uno no quiere decir jamás, estas son mis credenciales, pero a veces obligan a uno, ¿verdad? Cuando la gente duda y empiezan a contaminar a otros, dice, bueno, le voy a mostrar mi título, le voy a mostrar mi ordenación, le voy a mostrar que estuve en el seminario, y bueno, ya cuando eso, pues ya se apenan, ¿verdad? Pero muchas veces la gente juzga a uno por X, que no les pasa, y dicen, pues este ni ha de haber estudiado, este ni ha de haber ido al seminario, quién sabe si no sea un farsante y todo, empiezan a dudar. Y uno no quiere sacar sus credenciales, como aquí obligan a Moisés, y ya dice Moisés, miren, Dios va a demostrar si me llamó o no me llamó, si las cosas que he hecho hasta ahorita son de mi voluntad, o las cosas y la ruta que hemos seguido es la que Dios me ha mostrado. Denle chance a Dios, se va a manifestar. Versículos 31 al 33. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y finalmente, versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, o sea, al sepulcro, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué tremendo castigo. Qué tremendo caso, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llevarte la toxicidad si no se le entregas al Señor en arrepentimiento? Te puede llevar hasta la muerte tuya y de toda tu familia. Cuidado, ¿verdad?, con quererse levantar contra la gente que Dios ha llamado. Bueno, tenemos otro caso de otra mujer que también fue tóxica. Y vamos a hablar de Dalila, que fue tóxica con Sansón. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 16, del 15 al 21. Dice así: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Haciéndose la víctima, haciéndose con un corazón así como triste, pero es manipulación. Le dice a Sansón que sí es cierto que dices que me amas. ¿Cómo es que dices que me amas si no estás conmigo? ¿Por qué? Si ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ella no lo amaba, ella realmente le habían pagado para sacarle esta verdad a Sansón, y con mucha astucia, con mucha voz dulcezona, ¿verdad?, trató de engañarlo para que le moviera su corazón, para que él le confesara dónde estaba esa fuerza. Y lo logró, porque miren lo que dice el 16. Y aconteció que presionándole ella cada día, o sea, no fue una sola vez, no se dio por vencida, cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, el estar ahí duro y con lo mismo y haciéndose así como si en verdad me amas, dime la verdad, dime esto, ¿verdad? Puso en angustia el corazón de Sansón, que Sansón no tuvo más que caer y abrió la boca. El 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres.
Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Qué tremenda situación de Sansón aquí. En primer lugar, porque desobedeció a Dios. Él no debía tener nada que ver con gente pagana, filisteas, sino con hebreas, con la gente de su pueblo. Y en esa rebelión fue a buscar filisteas y ahí se encontró a esta mujer tan tóxica. Joven, ten cuidado de coquetear con paganas, porque tú no sabes si ahí puedes quedarte. Que hay mujeres que seducen, pero que son totalmente guiadas por el enemigo para seducir y destruirte. Así que si eres un joven cristiano, verdadero cristiano, debes tener temor en tu corazón hacia Dios para no involucrarte con mujeres paganas. Y a veces se dice, ¿verdad? Ay, es que en la iglesia, o hay gente que a veces me ha tocado escuchar jóvenes que dicen, pues que todos los jóvenes son iguales, porque alguien les decepcionó dentro de la iglesia. Pero realmente no hay que mirar por otro lado. Vamos a buscar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, pero cristianos temerosos de Dios, porque luego también les atraen muchachos que van a la iglesia, que se dicen cristianos, pero no son temerosos de Dios. Por eso es que no resulta. Hay que buscar la dirección de Dios y mirar que sean jóvenes que temen a Dios. Pues las mujeres o los varones paganos, es decir, idólatras, es decir, materialistas, es decir, sin temor al Señor, es gente muy astuta, es gente muy egoísta, pero es gente que tiene mucha miel en las palabras, pero el corazón es corazón de lobo, es corazón agresivo. Entonces, es lo que vemos en Dalila, ¿verdad? Dalila fue una mujer que tenía un solo objetivo, ¿no? Poder atrapar a ese hombre fuerte para ella, y cuando le ofrecieron una ganancia, pues destruirlo. Entonces ella solamente buscaba eso, su egoísmo, satisfacer su egoísmo, y entonces pero para eso tuvo que sacar la miel, tuvo que hacerlo con miel, ¿verdad? Mezclar el veneno con miel. Eso es lo peligroso. En cambio, una muchacha o un joven temerosos de Dios, pues no van a hacer eso, no van a engañar, no van a manipular. Así que tomen lección de esto, muchachos. Bueno, también ustedes saben que Job tuvo 3 amigos íntimos. Los nombres de ellos son Bildad, Zofar y Elifaz. Nada de que Antonio, de que José, de que Roberto, nada de eso, ¿eh? Bildad, Zofar y Elifaz. Ellos fueron los 3 amigos íntimos de Job, y ellos fueron tóxicos, muy tóxicos. Y pues Job, porque todo les iba bien, estos 3 amigos y él eran ricos, tenían haciendas, pues por las buenas, los 4 eran muy buenos. Pero ahora que estaba sufriendo en verdad Job, hasta en ese momento conoció la toxicidad de sus 3 amigos íntimos, de esos 3 millonarios de aquel tiempo. Y bueno, pues ustedes saben que Job, el libro nos revela
el sufrimiento, de enfermedades, perdió todo, pero también perdió la salud Job. Y entonces al perder él la salud y al ver toda esa tragedia, sus amigos llegaron y lo único que le dijeron al principio, pues en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Bueno, venimos, sabemos que estás mal, venimos a estar contigo, a hacerte compañía y todo, pues ya ni querían entrar porque sabían que estaba muy enfermo, sabían que estaba muy mal y ya daban por hecho que era por pecador, que porque le había fallado a Dios y ya no querían entrar, ya lo veían diferente, su tono de voz era otro y bueno, pues de esa manera se estaban portando estos tóxicos, ¿verdad? Y bueno, tomó la palabra primero Bildad y Bildad empieza a dar todo un discurso y muchas palabras para decirle, eres pecador y por eso te pasa lo que te pasa. Y bueno, Job toma la palabra y un contradiscurso y a través de ese discurso Job dice, no sé por qué me está pasando esto, pero yo no soy pecador, o sea, yo no soy un pecador de que yo esté consciente, sí, me he emborrachado, sí, he maltratado, he mandado a matar personas, no hay eso en mi vida, yo no sé por qué estoy enfrentando esta tragedia en mi familia y ahora en mi cuerpo, yo no lo sé. Y luego toma Zofar, el otro amigo, toma también la palabra y se avienta su discurso largo, usando filosofía, literatura, y para impactar la mente y el corazón de Job, y todo era para decirle, estás sufriendo porque pecaste y tienes que arrepentirte, no te hagas la víctima. Y Job pues también contesta con otro discurso, le contesta a Zofar y también de la misma manera, pero pues ya un poco más desesperado, ¿verdad? Más angustiado por la enfermedad y luego por las imprudencias de estos tóxicos, y ya pues ya dice pues que haya un árbitro entre Dios y yo para que pues ese árbitro diga que si yo le he fallado a Dios, o en este caso Dios me está fallando a mí, ¿verdad? O sea, hasta ese grado llevaron a Job para que él pues empezara ya a meterse en problemas con Dios. Y luego toma la palabra Elifaz, el tercero de los amigos de Job, y Elifaz toma la palabra y le lanza un discursote también grande para decir eres pecador, y eres hipócrita y debes arrepentirte para que se te vaya esa enfermedad y todo. Y Job pues vuelve a tomar la palabra, ya sintiéndose desgastado, ya no solamente físicamente, emocional y hasta espiritualmente, y bueno, se avienta su discurso y a ninguno de los tres convence, y ellos no lo convencen a él porque pues en este caso él sí tenía la razón, él no había pecado, él efectivamente no sabía por qué estaba pasando por esas enfermedades. Entonces en el capítulo 16 de Job dice así, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos. ¿Qué les dijo ahí? Tóxicos, consoladores tóxicos. O sea, fue ¿cómo se llama? Un antagonismo, fue una cosa contraria, una burla, ¿verdad? Que hizo Job, porque no eran nada de consoladores, no le traían ninguna consolación, y dijo, consoladores molestos, molestos sois todos vosotros. Y luego dice, ¿tendrán fin las palabras vacías? O sea, les está diciendo, puro rollo, pura cosa vana. ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como ustedes. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. O sea, lo que ustedes están haciendo yo
lo estuviera haciendo con ustedes, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé cómo están las cosas de este lado, del lado del dolor, del sufrimiento. Yo me he analizado, yo he escarbado mi corazón y mis actos y llego a la conclusión, yo no he dado lugar para que yo viva esta experiencia, pero solamente Dios sabe por qué. Dice, pero yo os alentaría con mis palabras, dice, yo sería diferente. Yo ahora sabría qué decirles, cómo alentarlos, cómo consolar sus corazones, lo que ustedes no están haciendo conmigo. Y luego el capítulo 19 dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? O sea, se están dando cuenta de lo que están haciendo, no me están consolando, no me están ayudando sus palabras, su visita. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con sus palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero dice, pero pues eso es suponiendo, ¿verdad? De que yo fuera culpable, pero no es así. Y ustedes solamente han venido a ofenderme, a herirme más, a lastimarme. Los amigos no son para eso. Y bueno, al final pues termina molesto Job con ellos, y con justa razón. Pero ya Dios le dice, Job, es necesario que ores por ellos, ¿sí? Que hagas a un lado tu coraje, que hagas a un lado el sentirte ofendido por ellos. Ora por ellos. Y Job dice, sí, Señor, no quiero estar mal contigo. Tú me pides que ore por ellos, voy a orar por ellos. Ora por ellos, y a raíz de eso se deja venir toda la bendición de Dios que estaba reservada para sacar a Job de ese problema, de esa aflicción. Dios lo sana, Dios le da otra mujer, Dios le da otra familia, Dios le da otro patrimonio, y esa historia termina en bendición. Pero ahí vemos el problema de la toxicidad. Cuidado cuando vayamos a visitar a los enfermos. Si no vamos a llevar una palabra de bendición, mejor no vayamos, porque para ser tóxicos como los amigos de Job, pues la verdad no somos de bendición así. También tenemos el caso de los discípulos de Jesús, que fueron tóxicos con María de Betania. Ahí en Mateo 26, del 6 al 11, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vean aquí la actitud tóxica de los discípulos. María había comprado este perfume y es casi el sueldo tal vez de un año que pudo haberle costado, muy muy caro, porque aquí la Biblia dice que de gran precio. Y ella tuvo a bien irlo, ¿verdad? Y derramar ese perfume sobre Jesús. Pero estos no vieron a quién se lo estaba haciendo, ni el amor y el agradecimiento con que lo hacía, sino solamente juzgaron de que era un desperdicio porque lo hubieran podido vender para darle de comer a los pobres. Y la verdad, no les interesaban los pobres, realmente estaban pensando en tener un poco más en la bolsa del ahorro. Hoy en día hay muchas congregaciones que están así, solo quieren acumular los fondos y no quieren gastarlo para lo que se debe gastar, nada más quieren tener ahí que se diga hay tanto, y de verdad esto se los digo con toda la experiencia de verdad a vida, de que nada más quieren guardar y tener ahí vamos a decir, en la cuenta
el dinero, y cuando se trata de turismo, se trata de ministerio infantil, se trata de ayuda a los necesitados, no quieren tocar ese dinero porque sienten que se les va a acabar. Y creo que estos discípulos así estaban, no querían que se gastara este perfume, sino que el dinero entrara a la bolsa, ¿verdad? De ahí de los recursos. Pero vemos que Jesús les reprende, ¿verdad? Y Jesús les dice que ella estaba viendo algo espiritual. Ella estaba con ese acto profetizando y preparando más bien el cuerpo de Jesús para su muerte, ¿verdad? Para su sepultura. Así Jesús lo explica, y así pasa en las congregaciones, en las iglesias hoy en día. Hay gente que está viendo lo espiritual, está viendo lo que se tiene que hacer, pero vienen los tóxicos. Vienen los tóxicos a opinar, a juzgar, a enjuiciar, como por ejemplo, que vamos a ir al hospital y que vamos a dar tortas y café, ¿verdad? Para la gente que está ahí con sus pacientes enfermos y todo, y empiezan, ¿verdad? No, mejor le llevemos pizza, ¿verdad? Y ni va, ni coopera, pero anda metiendo su cuchara, sus opiniones. Esa es gente tóxica. Que si alguien, ¿verdad?, le lleva su pastel favorito a una amiga porque la conoce y sabe que le va a gustar, le lleva su pastelito, otro tóxico por ahí, ¡ay no! Otra vez chocolate, a mí me hubiera gustado de esto. No es el cumpleaños de Eva, pero está opinando, y ni lleva regalo, pero está opinando. Y esto también, llevándolo a la iglesia, algo reciente que vi fue que hay congregaciones donde usan todos los instrumentos, están cantando alabanzas contemporáneas, y es bonita la adoración y hay gozo en el pueblo de Dios. Sin embargo, hay otros que están, ay no, ya se están saliendo del orden. Ay no, ¿cómo es que ya se están posmodernizando, verdad? Ya se están pentecostalizando, algunos se espantan así. ¿Y saben qué? Que eso es ser tóxico, solamente que lo están cubriendo con religiosidad, justificándose con la religiosidad. Y es gente que ni va a los cultos, gente que ni sabe cantar, no sabe alabar a Dios, no sabe darle lo mejor de sí a Dios. Entonces, cuidado porque aún los discípulos de Jesús fueron tóxicos. Hay otros que sí saben de la Biblia y que hasta pastores pueden ser, pero juzgan lo que no han vivido, lo que no han experimentado, ¿verdad? Eso también hay que aclararlo. Sí. Y bueno, pues finalmente terminamos con el tóxico de Pedro. Pedro, pues tenemos el mismo Pedro, pero un antes y un después. Un antes de la resurrección de Cristo y un Pedro después de la resurrección de Cristo. Pedro, antes de la resurrección de Cristo, fue en los años de su entrenamiento, en esos 3 años y medio de andar con Jesús, en las misiones, en el evangelismo, en todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, en su ministerio. Bueno, esos 3 años y medio fue tóxico Pedro, pero en el aposento alto, después de esos 10 días de oración delante del Señor, y terminando con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, ya vemos un Pedro transformado, un Pedro diferente. Pero ahora, como estamos hablando de la toxicidad, entonces tenemos que hablar del primer Pedro, del Pedro antes de la resurrección. Y bueno, ¿cómo era de tóxico este Pedro con Juan? Esta parejita siempre se andaban peleando. Indudablemente también Juan tenía lo suyo, ¿verdad? Pero en este caso, el mayor, el de más edad y todo, era Pedro. Y al parecer era más tóxico. Y bueno, en una ocasión se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y indudablemente se estaba refiriendo a Juan, ¿verdad? En la mente traía a Juan, decía: este chamaco cada rato me hace enojar, cada rato choco con él, entonces tengo que estarlo perdonando.
pero él le llevaba contadas las ofensas a Juan, pero él no se ponía a pensar, y yo cuántas veces ofendo a Juan, ¿verdad? Y seguramente si Juan le ofendía 7 veces, él le ofendía el doble, seguramente que sí. Pero bueno, el tóxico así llega a ser, llega a tener un área ciega en su vida, de tal manera que ve los defectos de otro, pero no ve los propios. Entonces, lo vemos en este caso, y también lo vemos allá en el último capítulo de Juan. ¿Qué pasa en el último capítulo del Evangelio de Juan? Bueno, Cristo ya resucitó, sus discípulos no creen que ha resucitado y se van todos deprimidos y todo a pescar nuevamente de donde el Señor los había sacado para entrenarlos y para que se dedicaran a ser pescadores de hombres. Bueno, ellos pierden la fe, ellos pierden todo, piensan que el Señor sigue en la tumba y ellos se van a pescar. No todos, son 7 los que se van a pescar, entre ellos Pedro, que fue el que tomó la iniciativa para invitar a los demás a hacerlo. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que también ahí andaba Juan, obviamente. Y entonces Pedro, Dios se aparece ahí, Jesús se aparece ahí, ¿verdad? Y ahí les cae el 20 a todos ellos, porque hasta les da de comer y hasta come con ellos. Y cuando estaban pensando que Jesús seguía muerto, pues se dan cuenta que está más vivo que ellos y que está en un estado glorioso y todo. Y entonces dicen, no, pues qué tontos, qué locos de venir a pescar. Y el Señor les dice, sé que va a venir mucha culpa a tu mente, Pedro, sobre todo tú que me negaste 3 veces y que en esta ocasión donde te encontré, va a venir mucha culpa y no vas a querer servirme por tantas culpas que vas a sentir. Sin embargo, yo vengo a manifestarme aquí de que he resucitado, pero que te doy también una encomienda, de que te encargo a mis ovejas, te encargo a mis corderos, y levántate y sigue adelante. Y dice, solamente una cosa, de una vez te tengo que profetizar, te tengo que advertir de que vas a morir. Tú vas a morir como yo, crucificado. Y en lugar de que Pedro dijera, qué padre, Señor, morir como tú, seguir tu ejemplo, seguir tus pisadas en esta tierra y terminar como tú terminaste, crucificado, en lugar de que le hubiera dado ese gozo a Pedro, no, Pedro dice, Señor, ¿cómo vas a decir eso? Y aquí está Juan, al rato me va a andar haciendo bullying, ¿cómo aquí se te ocurre decir eso? Y entonces le dice Pedro, ¿y él, Señor, cómo va a morir él? Dice, ¿a ti qué te importa? Así, de sencillo y directo, ¿verdad? ¿A ti qué te importa, Pedro? A él déjalo aparte. Si yo quiero que él viva 100 años va a vivir. Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, así será. Pero tú no preguntes de él, ¿sí? Tú asimila lo que te he dicho. Y bueno, pero ahí vemos lo tóxico de Pedro, ¿verdad? Metiendo su cuchara en donde él quería meterla y sin meditar. Hay mucha gente que habla y habla y después medita, ¿verdad? ¿Por qué se enojó tal persona? ¿Por qué se molestó? ¿Por qué? Porque no piensa antes de hablar, ¿verdad? Entonces Pedro así era, metía las patas, como decimos vulgarmente, por no pensar en qué le agrada al Señor. Bueno, pues yo creo que ya con esto descubrimos nuestra toxicidad y lo peligroso que esta puede ser. ¿Qué les parece si hacemos una oración en esta noche y somos sinceros delante de Dios y le decimos que nos ayude a quitar de nuestra personalidad esos rasgos de toxicidad que hay en nuestra vida, que nos lastiman, pero que lastiman más a otros? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más un tema más de sanidad emocional, sanidad del corazón, y a través de este tema poder ver que en nuestro corazón hay toxicidad. Señor,
Por favor, quita esas cosas que no nos han ayudado hasta el día de hoy y que, Señor, solamente muestran lo carnal que somos, solamente muestra por qué nos alejamos de ti y por qué la gente se aleja de nosotros. Señor, por favor, quita esos rasgos de toxicidad en nuestra vida, en nuestra personalidad, en el nombre de Jesús, porque no es tu voluntad, Señor, que nosotros caigamos mal, no es tu voluntad que nosotros nos ofendamos unos a otros, no es tu voluntad que en la iglesia de Dios, en tu obra, Señor, nosotros seamos tóxicos, no seamos empáticos, no seamos sensibles, no seamos prudentes, no seamos gratos. No es tu voluntad, Señor, que nos comportemos así. Pero, Señor, sabemos que nos traiciona esa personalidad. Sabemos que esa toxicidad, Señor, es un veneno del cual no hemos podido salir, no hemos quemado, no hemos superado. Por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a salir de ese cuadro de enfermedad, de ese cuadro enfermizo, Señor. Sana nuestras emociones, por favor. Alíñanos, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Solamente recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones.